La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. César, Sí. arrancaste a estudiar teatro con Alberto Restuccia. Sí, Y sí. ¿cómo fue eso? ¿Qué te enseñó Restuccia del trabajo del actor? ¿De cómo fueron esos primeros talleres? Sí, estaban los dos, estaba Restuccia y estaba Cherminara, eran Teatro 1 lo que quedaba, ¿no? Porque Teatro 1 había sido fundado por Jorge Frechero y por Graciela Figueroa también, pero ellos después se abrieron, Graciela Figueroa no sé, supongo que se abrió para el espacio suyo, y yo le invoqué de casualidad, hubiera trabajado con Cherminara también. Yo eran en aquel entonces, Teatro 1, o sea, Cherminara y Restuccia, y Teatro Circular eran los dos elencos que había visto con mayor asiduidad, ¿no? Yo me transformé en espectador de teatro y empecé a ver Teatro 1 y Circular. Teatro 1 estaba en la Alianza Francesa, cuando estaba allá en la calle Soriano, casi Guaraín. Ahí va, estamos hablando de años más o menos. 80 y pico, 90. Ahí va. Creo que antes del 80 y pico, antes del 90, por el 80 y algo. Y yo había visto Prometeo encadenado, había visto La cantante calva, había visto Víctor, Los niños al poder, todas obras de Teatro 1. Y después, bueno, por circunstancias, un verano que estaba el cohete totalmente, descubro que habrían cursos de verano, Teatro 1, y me voy hasta ahí. Ellos estaban ahí en Rivera, casi Boulevard Artigas, donde ahora hay un local de La Española. Y entré ahí, y el que me tocó fue Restuccia. Me hubiera tocado Cherminara, terminaba en el otro grupo. Claro, claro. Y nada, nos pusimos de acuerdo, me dijo, si querés quedarte a la clase, y me quedé. Ahí estaba María Dodera también, que Claro. es mi compañera de teatro más antigua. Y bueno, nada, me copé y arranqué. Fundamentalmente lo que hacíamos con Alberto era improvisar. Trabajábamos siempre mucho. No habían 500 cosas, ¿viste? No era una cosa que vos te dijeras, bueno, y ahora vamos a hacer un poco de foniatría, no. Claro. Al contrario, tanto él como el Bebe medio que descreían. En Alberto uno podía entenderlo, en el Bebe era más difícil porque el Bebe era un tipo que tenía un montón de chirimbolos, él le llamaba chirimbolos. Chirimbolo. El Bebe tenía un montón de chirimbolos, era una voz así, hablaba así, ¿no? Tenía toda aquella cosa de la vieja escuela. Pero bueno, se ve que la probó y renegó de ella, ponele. Claro. Entonces medio que no había demasiadas cosas, no había áreas, ¿viste? No hacíamos danza. Claro. Caminábamos por el espacio, qué sé yo, no sé qué, y después ponía ejercicios de improvisación, eso es lo que yo recuerdo al menos. Claro. Por lo general se trabajaba sobre las consignas amo-esclavo, luz, oscuridad, ¿no? Consignas ¿no? Antagónicas, para poder trabajar. Trabajábamos de a dos, a veces de a uno, y también hacíamos mucha escritura automática. Mirá. Que eso estaba bueno, a mí me gustaba mucho eso. Ahí va. ¿No? Dos pasaban a improvisar y los otros con papel y lápiz iban en función de los estímulos recibidos escribiendo sin demasiada cabeza de por medio lo que se nos ocurría, lo que nos iba viniendo, y luego lo interpretábamos o lo leíamos o lo que sea. Estaba bueno, generabas cosas muy extrañas. Mirá. Y bueno, nada, y estuvimos en ese ir y venir con estos temas, con estas cosas. Hicimos alguna performance en algún lugar. Me acuerdo de haber hecho algo en el Parque de los Aliados con el tema, creo que con un tema indígena, me parece que era. Ahí nos juntamos con la gente
del Bebe también. Ahí estaba Laila Reyes, estaba Hugo Gargiulo, Gerardo Tulipano, esos eran del Bebe. Y después de nosotros los que así más o menos seguimos fueron, que yo me dé cuenta, Gabriela, que es María Dodera, y yo. Claro, Gabriela Brescia. Y después, bueno, después fue eso, básicamente fue eso. Yo veíamos los espectáculos, que por aquel tiempo los espectáculos de Alberto eran esto es locura animal, esto es cordura, esto es locura, esto es cordura, sí. Esto es con no sé qué sexual también. Era en lo que estaban aquellos espectáculos unipersonales. Vos sabés que yo lo conocí una vez nomás, lo vi en vivo acá a Restucia, pero por lo que me cuentan y por lo que he leído, no sé por qué lo asocio como medio personaje tipo el paracultural, tipo Atato Barea, Urdapilleta. Sí, yo creo que sí, que eran años en que esas cosas estaban coincidiendo, ¿no? Yo no sé si... Bueno, la foto que está ahí es la de Betty Faría ya, ¿no? Ya no es Alberto exactamente, pero él aquellos espectáculos eran espectáculos en los cuales él había generado, había uno de ellos en particular, no sé si esto es locura animal o cuál, que él había generado todo un idioma, y hablaba ese idioma en el espectáculo. Obviamente era un idioma que se entendía, terminabas entendiendo lo que decía y lo que hacía, ¿no? Pero sí, tenía mucho, para mí venía todo del mismo lugar, era postdictadura. Bueno, ellos igual venían de antes y venían de rollos anteriores que yo no tengo tan claro. Los espectáculos que yo vi en la Alianza Francesa, si bien eran locos y medio surrealistas y medio rupturistas, no sé qué, no sé cuánto, eran espectáculos muy, muy bien plantados, muy bien presentados. Creo que en ese sentido era más ordenado y más ortodoxo y más tradicional el Bebe que Alberto. Alberto tenía estos espectáculos que eran bastante más sueltos, bastante más performático, claro, porque además era un tipo que se declaraba pansexual, anarcocomunista, digamos, tenía toda esa parte bien transgresora. Y de defensor. De defensor. Lo que es lo que debe ser lo peor que tú. Mirá lo que son las piernas ahí. Espectacular. Sí, era un divino. Era un tipo, un transgresor y qué sé yo, chupaba como loco también y qué sé yo, pero un tipo valioso, ¿no? Porque vos podés ser todo eso y ser un tipo que desde un punto de vista cultural no genera nada, o un provocador vacío de contenido, y sin embargo ellos me parece que generaron un montón de otras cosas, ¿no? No, claro, sí. ¿Y qué te parece? ¿Cuál es el legado así a la luz del tiempo? ¿Te parece que...? Para mí esa libertad creativa, esa cosa de darte cuenta de que podés. Después a mí, había otras cosas que me faltaban, ¿no? Había otras cosas que también me gustaban y que no estaban siendo cubiertas, digamos, por Teatro 1, ponele, que también es por la razón por la que nos fuimos con María. Pero para mí la libertad creativa, ¿no? A mí me parece un tipo con libertad creativa, un tipo que tomaba riesgos, claro. que eso, bueno, me parece que es valioso cuando pensás en arte, ¿no? Totalmente, y yo me lo preguntaba y tenía ganas de empezar la entrevista por ahí, porque siento que hay algunas cosas que justamente pertenecen a otro tiempo y que por ahí, digamos, en algunas cuestiones más de corrección política, no sé, como que sería difícil de ver cosas así en escena hoy, digamos, no sé. Algunas cosas me parece que sí. A mí algunas cosas me parece que sí. Él se desnudaba en escena y caminaba en bola por ahí. Yo no he visto demasiado espectáculo con gente desnuda por el mundo, ¿no? Claro. En el Teatro Nacional. La bien es un mercado chico. No existe, no se me ocurre, quiero decir, no es que tengan que, bueno, pongamos cada 3 espectáculos uno con gente desnuda. Claro, no es eso lo que estoy diciendo, ¿no? Y de hecho yo no sé si lo quiero para mí, pero me parece que sí, que son tiempos, que son momentos, ¿no? Cuando vos decís paracultural también, me parece que la movida que se generó en el paracultural, yo no sé si se replica tan fácilmente por eso mismo. Al día de hoy. Entonces, bueno, capaz que es eso, capaz que son cosas de su tiempo,
Capaz que lo que sucede es que aquella espuma que se generó a la salida de la dictadura perdió sentido, digamos, porque Claro. bueno, era como también aquella cosa de tengo la botella de cerveza cerrada, la sacudo, ¿no? La dictadura la sacudió y no permitió que esa espuma saliera. Cuando salió, reventó todo. Claro. Una vez abierta la botella, el gas se va yendo. Capaz que pasó eso, no sé. Hay igual ahora algunas cosas interesantes, pero no generan la misma virulencia, me parece, ni la misma potencia que se generó en aquel momento, ¿no? Está buenísimo. César, de verdad es un placer zarpado que esté acá. Muchísimas gracias por venir, por el tiempo. No, por favor. Tremenda oportunidad de conversar contigo. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa número 25 de Atardecer Naranja. Estamos con César Troncoso y vamos a hacer la pequeña presentación. César Troncoso es uno de los actores más queridos y requeridos del Río de la Plata. Se formó junto a la escena desobediente de Alberto Restucia, se forjó en la escena alternativa con el dúo Suárez Troncoso y siguió actuando en teatro, cine y televisión. Trabajaba en un estudio contable y alternaba con los ensayos, las funciones y los rodajes. Cuando le empezó a ir mejor, renunció y se dedicó de lleno a la actuación. Así consolidó un territorio propio, de fronteras híbridas, habitando tanto escenarios pequeños e independientes como proyectos audiovisuales mainstream. Hace poco estrenó El Eternauta, la superproducción de Netflix con Ricardo Darín, basada en la historieta posapocalíptica argentina, y Favali, su personaje, se convirtió en una parte importante del alma de la serie. Es un actor que circula entre distintos lenguajes, geografías y registros. Dice que actúa para ser querido, que para componer los personajes trabaja con lo que es, a partir de la intuición y de un montón de elementos que no ha terminado de ordenar. Dice que le preocupa un mundo que cada vez ría menos y que ser de izquierda es pensar en las personas antes que en el mercado. Además de construir personajes complejos, piensa su trabajo como una manera de dialogar con la sensibilidad colectiva. Sostiene una ética que combina disciplina, permeabilidad y una atención muy receptiva de lo que pasa en el mundo. Su manera de actuar equilibra tan bien el rigor técnico con la humanidad que conmueve e interpela sin hacerse ver ni llamar la atención sobre sí mismo. Su trayectoria es un ejemplo de cómo atravesar fronteras y transitar entre territorios sin perder una voz propia ni dejar de ser honesto con uno mismo. Es una alegría que trabaje tanto y que podamos verlo tan seguido. Bueno, siguiendo un poquito con lo que veníamos hablando, son muy recordados tus inicios en la profesión con el dúo Suárez Troncoso, ese proyecto con el que tomaban distintos escenarios de boliches y teatros alternativos. ¿Cómo fue la experiencia sosteniendo ese proyecto? ¿Qué es lo que estaba bueno de actuar con Roberto ahí? Lo que estaba bueno de actuar con Roberto, primero porque nosotros generábamos nuestros propios textos, entonces uno trabajaba sobre lo que deseaba. En aquel entonces, creo yo, Roberto te dirá mejor, o qué sé yo, pero para mí, cuando laburábamos en Suárez Troncoso, lo que había era, en mi caso, yo le marqué la cancha a Roberto, me parece. Porque Roberto tiene, aunque no parezca porque está muy deteriorado, tiene como 6, 7 años menos que yo. Y Roberto venía como... Yo venía de Teatro 1 ya cuando lo conocí a Roberto, porque a Roberto lo conocí cuando me cambié con María Dora, nos cambiamos los dos de Teatro 1 para el Teatro de la Gaviota. Ahí va. El Teatro de la Gaviota, y dimos una prueba, porque ellos habían hecho un prevocacional, dimos una prueba a algunas gentes, y Gabriela, María Dodera y yo entramos. Y ahí estaba Roberto. Y Roberto era un pibe de 18 años, 19, no tenía más que eso, y venía de otro palo. Siempre fue un histrión y nada, un tipo medio demente, pero no tenía mucha formación. Entonces yo medio que marqué la cancha ahí, porque yo en aquella época compraba la revista Fierro, que era una revista de historietas argentina, de la misma gente que hacía la Humor Registrado. Y ahí, en esa revista, en la Fierro, salía la Fierro y salía una especie de suplemento alternativo más underground que se llamaba Óxido. Ahí va. Y ahí los tipos escribían acerca de la movida underground. Había historietas de pibes más jóvenes, pero también hablaban de la movida underground de Argentina de los 90, 80, 90. Y entonces yo había empezado a leer acerca de las gambas al ajillo, Batato Barea, Ordapillese, Tortanese, Los Meggi, yo qué sé, toda esa gente. Y además ahí había visto que los tipos hacían una estética que podía ser asimilable al cómic y qué sé yo,
al cómic, Sí. a la historieta, no digamos cómic, me genera un poco de fastidio, pero es más clara para mucha gente. Pero entonces le dije, vos Roberto, hagamos algo, mirá, ¿no? Y bueno, y nos pusimos a hacer. Y escribimos una cosa, lo primero que escribimos se llamaba Oda al Triciclo, porque yo tenía en el altillo de la casa donde vivía, que era de la casa de mi abuela, había un altillo viejo, que creo que era un altillo viejo, había un triciclo viejo, que creo que era de mi hermano, y lo usamos como escenografía, lo pusimos al medio, y después con los calzoncillos esos no, esos que salen en la imagen no, pero los anteriores, los primeros que usamos eran unos calzoncillos de mi abuelo que había fallecido. Calzoncillo largo. Calzoncillo largo de la Aurora y camiseta de frisa. Claro. Estos no, estos ya eran más rasca. Pero aquellos primeros eran de mi abuelo, que bueno, falleció y lo usamos. Y no fue bien, no fue bien. Y laburar con Roberto siempre estuvo bueno, ¿viste? Porque siempre nos entendimos, e incluso en las clases, en la escuela de la Gaviota, nosotros éramos como más, éramos los dos que estábamos más afines con respecto a qué hacer y qué no hacer. Roberto tenía un carisma del carajo, ¿no? El pelo, no, cuando lo conocí tenía el pelo cortito, después se fue creciendo ese pelo. Y bueno, nada, y nos tiramos al agua. Y lo fundamental, creo yo, a mí en particular, lo que me servía de estar con Roberto es que la suma de ambos me daba confianza. Yo solo, viste, claro, viste esas cosas de que hay gente que necesita sumarse al otro, digamos, para animarse. Y yo siempre fui muy tímido, bastante cobardón. No era cobardón cuando en los ejercicios de clase, por ejemplo, porque era en un lugar en el cual confiaba yo. Entonces, claro, ahí, bueno, nada, salía, me decían pase uno, y yo, si nadie pasaba yo de una. Pero salir a exponerse, porque de última era, no sé, dos tipos en calzoncillo con textos propios, generando una estética bastante deforme o demente o qué sé yo, era un viaje. Y con Roberto me animé. Entonces, en ese sentido, laburar con él, además del placer y de que nada, estábamos para la misma y éramos amigos y somos amigos, ¿no? Me parece que lo que yo rescato sobre todo es eso, ¿no? La capacidad de salir a mostrarnos. Y nos fue muy bien a ambos, porque lo hicimos en boliches. El primero fue La Tramoya, un boliche que se había armado en las muestras de teatro que organizaban los críticos, se había armado ese boliche, nos dijeron que sí. Después empezamos a laburar con algunas bandas, o sea, como es una especie de teloneros de bandas. Claro. Con algunas nos iba muy bien, con otras nos iba espantoso. ¿Tuvieron alguna también, algún abucheo ahí? Tuvimos, sí, tuvimos con el triciclo ese, con el texto ese del triciclo no fue muy bien, pero cuando decidimos cambiar, porque ya lo habíamos hecho unas cuantas veces, hicimos otro, y no era tan bueno tampoco, es verdad que era medio feo, pero cuando lo hicimos, el mismo día que lo hicimos por primera vez, se escucha en un silencio, en una pausa que hacíamos, se escucha del fondo. Era obviamente un flaco que iba a ver a las bandas y no a nosotros, ¿no? Pero se escucha en el medio del silencio. Son espantosos. Pero feo. Claro. Y yo me acuerdo que salimos de La Tramoya y le dimos 2 o 3 vueltas hablando de a ver qué hacíamos, si seguíamos o no seguíamos. Le dimos 2 o 3 vueltas a la manzana, porque nada, nos dolió. Claro, nos dolió. Pero son esas cosas que nada, le echamos la culpa a la banda. No, o sea, es el público de esta banda que son unos giles de mierda. Y seguimos para adelante con otras bandas con las que nos ha ido de mejor, y bueno, y cambiamos el sketch también. Ahí va. Y además del humor, o sea que esto que decías me parece que es re interesante la estética, esto de lo deforme, digamos, ¿no? Sí. Pero había como una mirada crítica a nivel social, picante, digamos. Sí, o sea... sí. Yo creo que eso eran más, me parece que esos eran más los textos míos, los de Roberto eran más teníamos como eran más apoyados en la fantasía. Que después cambió eso con Roberto, porque las últimas obras tienen una mirada un poco más compleja, ¿no? Pero él escribía, por ejemplo, El Hombre Luna, que era un tipo que miraba la luna y la contemplaba, y qué sé yo, y yo escribía Pan con Pan, ¿viste? Comida de bobo y
terminamos cantando en el Internacional y qué sé yo. Pero sí, teníamos, en términos generales, sí, teníamos una mirada que me parece que era crítica, y además de ser crítica, lo era, aunque no, aún en aquellos textos como los que escribía Roberto, que no eran directos, o no abordaban directamente una realidad social o lo que sea, el simple hecho de pararse de ese modo estaba generando una provocación, Claro. estaba generando un desajuste raro, y eso me parece que estaba bueno también. Seguro. O sea, yo no he podido ver tanto, digamos, porque no, Sí, no hay lo tanto que hay es archivo, eso que se ¿viste? está viendo Claro, ahí, sí, es eso que está ahí, no se ve. No hay de más. una. Pero digo, en esos sketches ya, digamos, te das cuenta que hay una cosa ahí de Sí. desautomatizar, de provocar, Sí. pero desde un lugar picante, digamos. Sí, era un poco la idea. Sí. Pero bueno, nada, tampoco hubo demasiados, me parece, haciendo ese tipo de teatro, porque antes que nosotros estuvo la Comedia Peñarol, Mirá. que eran los pibes de la Comedia Nacional, los estudiantes de la EMAD, que armaron la Comedia Peñarol como alternativa, eran los estudiantes que seguían un poco a Adriana Lagomarsino. Y después estuvo Jarabe Blues, que eran 4 pibes, dos chicos, 2 chicas, y hacían una cosa que todavía era más teatro cómic, digamos, más historieta, porque si yo no me equivoco, ellos usaban historietas posta y las adaptaban al Mirá, teatro. mirá que... Pero no, estuvo bueno, fue como eso. Después estaban, bueno, los espectáculos de la Tabaré, que te comiste, la ópera de la mala leche, esas cosas, pero no me acuerdo mucho así que hubiera en actuación, en lo que tiene que ver con teatro y actuación, no me acuerdo que hubiera algo tan complicado. Después había algo más parecido a Urdapellista y Tontornese puntual, que eran Sebastián Benaric y Charlie Álvarez, pero me parece que sí, que estaba bueno, y que nada, fue el reflejo de un tiempo también, Claro, porque después el propio Roberto y yo nos cansamos de los textos porque no los hacíamos con la continuidad que necesitábamos para cambiar el material. Roberto además nos empezaron a convocar del teatro de sala, digamos, entonces empezamos también a laburar en otras cosas. Roberto empezó a escribió la primera obra que escribió, la de los Pirinchos, se me fue el nombre. No me acuerdo. Ya se me fue el nombre. O sea, ya se me está, viene el ya Bosque Saya, pero no, el Bosque Saya sí, no. La primera que escribió se llama La Fuente del Abismo. Ahí va. Nada, uno está viejo. Y nada, y empezamos con eso, empezó a dirigir, ¿viste? Ya nada, bueno, y en determinado momento lo dejamos porque ya no podíamos continuar con esa lógica, ¿no? Pero estuvo bueno, y me parece que para mucha gente marcó una diferencia, ¿viste? Y fue un modo de acercarse también al teatro menos convencional. Pero es re interesante eso, ya lo vamos a retomar también, porque te quiero preguntar más adelante sobre los dibujos, pero no lo había pensado desde el vínculo con la historieta. Me parece sí. que hay una clave estética re clara, digamos, ahí. Sí, la historieta para mí es, incluso ahora cuando, bueno, no sé, vamos a hablar del Eternauta capaz más adelante, pero yo voy a decir una cosa y lo voy a dejar bien pegado a Roberto, que siempre viene bien. No, yo leí en la época esa en que compraba la revista Fierro y estábamos con Suárez Troncoso y todo eso, yo leí El Eternauta, me lo compré, porque salía en la revista Fierro, salió un especial de Oesterheld, y me compré el coso y lo leí. Y Roberto me lo pidió prestado el libro que me compré. Y un día voy a la casa y lo tenía todo roto. Porque nada, ¿viste? Lo gastaba los libros. Y ahora a la vuelta del tiempo, ¿no? Cuando hicimos la primera temporada del Eternauta, yo hice un casting, Roberto también hizo el casting para otros personajes, no sé qué, no sé cuánto, y Roberto no quedó. Yo le decía, ¿viste? Me rompiste el libro del Eternauta. Toma. Pero yo sí, siempre la historieta, yo me presenté a algún concurso de historieta también como dibujante, qué sé yo. Sí, la historieta para mí es un camino, el humor un poco más, no sé cómo decir, más exagerado, más
con esa potencia del dibujo, de la caricatura y de la deformidad, me parece muy lindo. Después no lo termino curtiendo, ¿no? O sea, uno envejece y se queda más tranquilo, Claro. pero sí, hay algo de... No es casual haber empezado, yo que dibujé tanto y que sigo dibujando, haber empezado tratando de hacer algo similar a lo que es la historieta y esa estética, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, viniendo un poquito más acá en el presente, así como pensando, bueno, hace rato que estás actuando, que sos actor, que la Sí. gente te reconoce como actor. Si tuvieras que explicarle a un extraterrestre qué es ser actor, qué es ser actuar, ¿cómo lo contarías? ¿Cómo lo contarías en términos técnicos? ¿De qué se trata el trabajo, digamos? Se trata de un trabajo en el cual vos le contás una historia o contás diferentes historias a un público que desea creerlas. Es un modo de habilitar un momento de placer y disfrute, pero también un momento de reflexión si lo deseas. Un momento de encuentro, hay algo de ritual y de medio místico también en ese encuentro, ¿no? En ese pacto que se establece entre el escenario y la platea, de que vamos a terminar creyendo todos esto que vamos a decir, sabiendo que no es verdad. Y nada, y después lo agarro al extraterrestre y le digo, bajate el plató volador y vení que te muestro un espectáculo. No sé, Claro, no se claro, me vení a ocurre. mirarlo en Con lugar eso de que creo te lo que, explique. claro, en vez de que te lo explique. No, me parece que es eso, yo qué sé, es como un acto, un acto de encuentro de comunicación entre personas y con la intención de disfrutar, de pasarla bien, de entretenerse y de sentir cosas y de entender otras cosas, ¿no? O por lo menos, capaz que no todo está presente en la misma obra, ¿no? Pero digo, es una posibilidad. Son posibilidades que tenés para entender el mundo, para denunciar cosas. Es una herramienta de expresión. Ahí va. Y, y bueno, si pensamos, porque esto es algo que con distintos actores que he charlado, me parece lindo cuando lo piensan, digamos, por ahí más como un servicio. La actuación es un servicio, digamos, como que te pone... Sí, No sé si estás de acuerdo o no, pero a mí me resulta interesante también la idea como de, bueno, se trata un trabajo un poco de poner el cuerpo, digamos, hay sí, algo como de poner el poner el cuerpo cuerpo, sin sí. duda. Lo del servicio más o menos, quiero decir, digo, si no hubiera una satisfacción primera que es la propia, yo no sé si brindaría el servicio. Ahí va, Yo brindo el servicio porque a mí me gusta hacerlo, claro. ¿no? Servicio es, no sé, pero digo, un servicio me brinda el recolector de residuos también. No creo que se cope mucho con ese asunto. Me parece que en un punto me suena un poco presuntuoso, si Entiendo querés. lo que decís. Pero bueno, sí, también hay un servicio, ¿no? También hay un servicio. Cuando uno brinda cultura, lo que brinda, ¿no? Cuando uno brinda espectáculos artísticos que al fin y al cabo terminan generando, no sé, un desarrollo de la sensibilidad de cada persona, lo que estás haciendo es afinando un poco el sentir de la gente, ¿no? A veces te sale bien, a veces te sale mal, pero bueno, pero estás apuntando a eso, estás apuntando a que seamos más empáticos, a que seamos más solidarios. Me parece a mí que para eso sirve el teatro, no creo que sirva para construir odio, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido sí hay algo de servicio, digamos. Pero bueno, yo no lo plantearía en esos Ahí términos. va. Yo hago teatro para mí, Pa' vos, ahí va. primero. Y después sí, después lo comparto. Pero es raro, porque tampoco es que hago teatro para mí. Quiero decir, yo reniego, por ejemplo, de los procesos internos de los grupos. O sea, no es que reniegue, es que no es para eso que hacemos teatro. Claro. El teatro se hace porque se va a mostrar y lo va a ver una tercera persona que no somos nosotros que estamos acá adentro. El sentido del teatro es estrenar. Después lo otro es un proceso personal que cada quien hará, no sé qué, no sé cuánto. Entonces digo, es raro porque por un lado te digo, yo hago teatro para mí, pero por otro lado el sentido de ese teatro tiene que ver justamente con poder mostrárselo a un espectador que pagó una entrada. Claro, total. O que no pagó una entrada, o que se coló. Y si pensamos en como poner el cuerpo al servicio de algo, digamos, ¿no? Sí. Como que si poner el cuerpo al servicio de la historia, no sé, de una idea, digamos, o sea, ¿qué te suena más, digamos? O sea, vos actuás, ponés el cuerpo, ¿a qué? ¿A un cuento?
Sí, le pones un cuento, le pones el cuerpo al cuento, defendés una historia, defendés una idea, pero también defendés un acto de placer Ahí va. compartido. Yo qué sé, la que le pones el cuerpo. No le pones el cuerpo de la misma manera a nuestras mujeres, la obra esta que hice con Del Grosso y con Franklin, que a, yo qué sé, que al Bosque de Saya o que a Marx en el Soho, ¿no? En un caso estás defendiendo cosas distintas en un caso que en otro. En todas ellas a lo que le pones el cuerpo es al acto concreto de compartir un momento con el otro. Qué sé yo, no sé. No, En no, un caso sí defendés ideas. Si haces Marx, estás defendiendo una idea. La gente escucha a Marx y dice la idea que está defendiendo es la comunista. No, la obra es de un yanqui que se llama Howard Zinn y es un poco más compleja, ¿no? Patea para todos lados. Pero sí, pero estás defendiendo un modo de entender las cosas, ¿no? Que menos dogmático, solidario, empático, ¿no? Con una apuesta por el encuentro, ¿no? Pero también con poco dogmatismo y qué sé yo, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es la comedia que estamos haciendo, en lo que vos a lo que apostás, a que la gente se ría y disfrute. Que pase bien un rato. Que pase una hora y media disfrutando. Pero está buenísimo, te agradezco así como la honestidad bueno, es un poco presuntuoso decir que es un servicio, me parece interesante pensarlo de distintos lados, de frente a mar. Y bueno, y después trabajás en contexto de producción muy distinto, como venías diciendo, digamos, de producción teatral independiente, cine mainstream, y pensaba un poquito en el cine, que bueno, que además de ser, o sea, siempre fue una industria muy ligada al mercado, digamos. Hoy en día la circulación, digamos, también está condicionada por las nuevas tecnologías, por las plataformas, por los algoritmos. ¿Cómo vivís desde tu lugar ese vínculo con la industria? ¿Te parece que las nuevas formas de circulación están generando cambios artísticos, modificando la manera de contar? Sí, me parece que sí. Ahora, yo fui al Festival de Mar del Plata con una película que se llama La Casa, que dirigió, ya que yo siempre, ya que estamos, digo los títulos, que se llama La Casa, que dirigió Gustavo Triviño y que protagoniza Peretti y yo, digamos, Peretti más que yo. Pero bueno, cuando fui justamente me enteré que el actual director del Instituto de Cine de Argentina le preguntaron acerca del cine, no sé qué, no sé cuánto, y el tipo hizo desvió, digamos, la respuesta hacia la zona en la cual hablaba de que se están haciendo ficciones de 1 minuto en formato vertical para celular, ¿no? Y terminó hablando muy bien de eso, no sé qué, no sé cuánto, y medio que no contestó la pregunta con respecto al otro. Más allá de que me parece que hay una pregunta para contestar y que no fue contestada por ese señor, que no sé cómo se llama, lo que sí surge de eso es que hay un formato de 1 minuto para celular vertical. Eso habla de justamente el cambio y la aparición de nuevos formatos de representación y de presentación de contenidos al público, ¿no? Lo de TikTok no es casual, ¿no? Claro. Lo de TikTok está marcando la cancha. El modo que tienen los pibes más jóvenes de mirar ficciones, que muchas veces obviamente no pasa ni con todos los pibes ni con todas las cosas que ven, pero ir chequeando la película mientras seguís mirando el celular, ¿viste? Todo eso va cambiando las cosas, las va moviendo al lugar. Entonces, hay algo de... Bueno, las series, el furor de las series. Sí. Las series están buenas. Yo estoy contentísimo de ver series, pero no termina de ser exactamente el mismo contenido y la misma mirada que la que tiene una película que cierra sobre sí misma, ¿no? Entonces digo, sí, hay cosas que se están moviendo de lugar, que están cambiando, y ese cambio nos agarra sin entender demasiado, sin saber demasiado. Además está cambiando todo el contexto político, y ese contexto reniega de ciertas cosas. Desconfía, ¿no? Cuando Argentina está metida en este problema de que el Instituto de Cine no está poniendo guita y qué sé yo, y que hay un montón de gente que sospecha que los que hacen cine roban, qué sé yo,
y que para sancionar a esos presuntos ladrones, en vez de agarrar y decir investiguemos y metamos en cana al que roba, agarramos y decimos, entonces no le doy plata a nadie. ¿Viste? Cuando vos tenés todo eso, también ese contexto está modificando la percepción que hay del cine, ¿no? Total. El cine hecho por ladrones, yo qué sé, es una cosa muy rara. Sí. Por gente chanta. Sí, sí, no, y me parece que, me imagino, pero lo que a mí me preocupa más de esto que estamos hablando, digamos, es eso, cómo de repente va cambiando la mirada, digamos. Sí. O sea, como que va cambiando una forma de ver, de construir las narrativas, de Sí. hacer las historias, de imaginar. Sí. Porque no es lo mismo lo que se puede ver en un celu en un minuto, digamos. Entonces, No, si te claro. mal acostumbras con eso, es bravo, digamos, que no se pueda procesar Claro. un contenido complejo. Claro, exacto. Si fuera una cosa que se suma como una herramienta más para ver contenido, sería bárbaro. El problema es que lo que está pasando es que se está cambiando una cosa por otra. Estamos dejando ciertos modos para tomar otros. Y esos otros son más urgentes, son más livianos, son más superficiales, ¿viste? Y yo no sé si hay que volver. A mí me parece que el cine de algún modo tiene aquello del viejo en la fogata contando las historias de la tribu, ¿no? Esto otro me parece que es no sé, es como leerlo, en vez de leer diarios, leer los 5 titulares de la primera página. Literal. Es como eso, ¿no? No, y te lo preguntaba como actor justamente porque me imagino, digo, como te digo, si bien te vinculás en lugares muy distintos, el trabajo, o sea, el desempeño del oficio es muy distinto si lo que Sí. se espera es un contenido, ¿no? O Sí, sea, claro. Sí, son cosas diferentes y también está bueno que vos te puedas que puedas desarrollar la paciencia para poder entender un contenido cabalmente, ¿no? Porque es como que cuando vos agarrás y pensás en un minuto, o en 2, o en 3, en lo que estás pensando es, te voy a dar una serie de datos y después no te voy a poder dar contextos, no te voy a poder profundizar sobre ningún área del trabajo, no te voy a poder decir quién es quién, te voy a decir que hay un señor que no sé, que es morocho, pero no te voy a poder decir qué pasa con su condición de morocho. Eso no lo voy a poder desarrollar porque no tengo tiempo, son 3 minutos. Y me parece que ahí es donde también se empieza como a complicar la cosa, ¿viste? Porque bueno, nada, sí, vas a trabajar con otro nivel de responsabilidad que va a ser distinto, me parece, porque bueno, nada, porque el propio formato te está apretando, entonces vos vas a tirar un titular medio rabioso, medio rapidito, no vas a desarrollar las escenas en profundidad, no vas a comprometerte con el material de la misma manera, porque no va a tener sentido hacerlo. Cambia todo, sí, cambia para uno y cambia para quien lo recibe. ¿Y te parece que hay desafíos nuevos para el oficio, digamos, o que simplemente queda adaptarse, o hay algo nuevo que aprender para acá? No sé, me lo pregunto posta. Sí, no sé. Desafíos, hay desafíos para la continuidad del trabajo, para la continuidad del oficio. El oficio tiene que seguir para adelante más allá de la inteligencia artificial y todo lo que ella está pudiendo hacer. El otro día, estaban hablando justamente de que hay un montón de gente vinculada al estudio de los animales que estaba diciendo que las pequeñas cosas que se van haciendo de inteligencia artificial vinculando animales están modificando la percepción que el ser humano tiene con respecto a lo que es un animal, ¿no? Y mostraban unos videitos de un oso comiendo con la mano, ¿viste? ¿No? Como un oso que agarraba, o un señor dándole de comer a un oso en la boca, bueno, después mostraban algunos más extremos que eran gatitos bailando en 2 patas, ¿no? Pero eso cambia toda la percepción del trabajo, ¿no? Me fui de la pregunta. Me puse a hablar de la inteligencia artificial. Pero tiene un poco que ver, digamos, era como decir, bueno, de repente, ¿cómo es ser actor? O sea, ¿cómo actuamos ahora, digamos? ¿Cómo ponemos el cuerpo bueno, ahora? Sí, digamos, claro. en Bueno, relación con eso? lo que yo creo que lo que hay que hacer es tener atención, porque lo que no podemos hacer es resignar ese espacio.
porque ese espacio va a estar llenado, el espacio del actor se va a llenar con otras cosas que son medio dramáticas, me parece a mí, ¿viste? Cuando empezás a construir estas cosas que no sabes ni si son verdad, ni si son mentiras, o sea, el pacto está roto, el pacto de esto es fantasía y esto no lo es. Claro. Entonces vas a tener que cuidar, me parece, y una de las formas que creo yo que tenemos que reforzar es justamente, me parece que el teatro. Me da la sensación de que el audiovisual va a poder empezar a construirse con inteligencia artificial y qué sé yo, y que de repente hay un montón de gente a la que le alcanza y le resulta suficiente. Pero hay un encuentro real que tiene que ver, que debería de estar establecido entre las personas, que me parece que si no pasa por el cine que ves, capaz que pasa por el teatro que haces. Ahí va. Porque en algún lado tiene que estar el acto de comunión, digamos, ¿no? Es que vos, es increíble, salió, no sé si lo viste, pero Tarantino, como Sí. que había descubierto el teatro y estaba fascinado con el teatro, como decir, Sí. genio Quentin, igual te podría haber dado cuenta antes, ¿no? Sí, Que todo estaba sí, bueno, claro. digamos, pero claro, como que de repente hay un montón de eso, de personas muy expuestas mediáticamente, muy famosas, digamos, que están como reivindicando el teatro por esto, Por digamos. eso, ¿viste? Porque claro, porque empiezan a ser desplazados también, ¿viste? O sea, cuando empezás a darte cuenta de que lo que estamos construyendo puede ser muy fascinante, ¿no? Es recontra fascinante mirar a un perrito bailar mientras canta, pero está distorsionando muchas cosas, o distorsionando o que tiene la potencialidad de en algún momento comenzar a hacerlo, capaz que no lo está haciendo todavía, pero por eso mismo es que mucha gente que mira con un poco de perspectiva de repente empieza a agarrar y decir, bueno, ¿y dónde está la posibilidad, la energía real, la posta, la que nosotros tenemos que manejar y seguir manejando? Claro. Capaz que está en un modo de hacer películas, no es que se vaya a terminar, ¿no? Pero, y si no, también en el teatro. El encuentro tiene que estar dado. Todo prácticamente es pasible de ser tomado por la inteligencia artificial, ¿no? La escritura también. Entonces, bueno, nada, ¿qué queda? Hombres y mujeres parándose en un escenario con un foco de luz encima. Está buenísimo. Y bueno, en otra entrevista decías que me pareció muy interesante, hablando de la composición, de que sos básicamente un buen tipo, pero hay lugares infames adentro tuyo y que construís los personajes alimentándolos con eso, Sí. con lo que sos. Sí. ¿Por qué te parece que es interesante construir personajes desde su complejidad ética? ¿Por qué esa complejidad es más interesante para reflexionar de repente? Y para... Porque somos personas y lo que está bueno es hablar de las personas. Si vos vas a hablar de los superhéroes o de los héroes de una pieza, estás en el horno. A mí lo que me parece que es interesante es eso. Lo que está bueno es hablar entendiendo quiénes somos posta. Y vos no podés entender quién sos si lo único que ve de vos es tu bondad. Yo soy un jodido involuntario muchas veces, otras veces deseándole la muerte a qué sé yo quién, otras veces haciendo mal mi tarea de padre o cometiendo errores en mi vínculo con mi familia o con mis vecinos o con quien sea. Eso es lo que uno tiene que hacer. Lo que uno tiene que hacer es mostrar quiénes somos. O sea, no siempre, ¿no? No en todos los trabajos tenés que hacer eso, pero quiero decir que de eso se trata, de hablar y de reflexionar colocado en el lugar de mayor verdad posible que encuentres. Después ves para dónde disparás, de qué modo la trabajás, si es una comedia, si es un drama, si querés contar todo ese, si importa contar todo ese sector oscuro o no importa, si viene al caso o no viene al caso, pero vos tenés que tener esa información, tenés que saber eso, tenés que partir de la base de que por humano sos siempre falible, siempre tenés la capacidad de fallar y bueno, y después ver cuándo sale y cuándo no sale. Pero es re interesante eso cuando se te ve laburar, digamos, porque hay algo como en la construcción de los personajes que realmente, o sea, el vínculo de empatía que estableces en general con los personajes que haces es complejo, de rato te cae bien, de rato te cae Sí. mal, es como más allá del Está guión, muy bien. digo, ¿no? Como... Sí.
bien, corresponde que así sea, está correcto. Yo quiero que me quieran, ¿viste? Siempre digo eso, ya lo dijiste vos ahí en la presentación, pero bueno, que me quieran no quiere decir que vean de mí nada más que cosas positivas. Que me quieran es, bueno, aceptar que este flaco es eso todo, ¿no? No sé, me parece que es lo que corresponde, ¿viste? Que, nada, mostrarte como persona. De repente después puedes hacer una película en la que nada de eso aparece o qué sé yo, pero bueno, que la gente sepa que está ahí. Sí, está buenísimo. Está tremenda la charla, César. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte chiquito y Bueno. ya volvemos con más Atardecer Naranja. La explosión del sol. La explosión del sol. César, también sos dibujante, veníamos hablando de las Sí. historietas. Hiciste una exposición de tu trabajo que se llamó Unos dibujos, Sí. que estaban buenos. Y te iba a preguntar, ¿qué es lo que te interesa del dibujo como exploración sensible? Y si te parece que esa exploración se vincula en algo con tu trabajo como actor o algo, o son áreas separadas para vos. Yo a mí lo que me interesa es dibujar. No sé, viste, yo no dibujo. Viste que hay gente que de repente quiero decir, yo hago unos dibujos también que tienen un poco de texto, viste. No puedo hacer historietas porque me cuesta mucho y me da mucha pereza también dibujar lo mismo, ¿viste? Quiero decir, ¿viste? Que en una historieta, si vos, yo qué sé, vos ves a Inodoro Pereira tiene la misma cara en todos los cuadritos. Claro, Eso es sí. un mérito gigantesco de Fontana Rosa. Negro. Yo no podría hacer eso. Me cuesta un montón hacerlos en posición correcta, me cuesta un montón dar la sensación de que saltan, de que corren, de que no sé qué. Entonces dibujo siempre lo mismo. Dibujo casi siempre lo mismo, o bastante variaciones de eso mismo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que me gusta a mí es dibujar, ¿viste? Nada, es eso, tirarme arriba del papel blanco. Después con los textos a veces meto alguna idea, algún pensamiento, alguna cosa, pero a mí me da mucho placer eso, llenar la hoja. No... Nada, creo que tengo, sí, a esta altura un modo de llenarla que la vuelve interesante y atractiva, digamos, ponele, y si no, y yo rompo mucho dibujo. Pero lo que me gusta es el dibujar. El En acto, sí mismo, digamos, claro. Sí, es eso. Es eso. Sí, ¿Entendés no. cosas? O sea, digo, no sé, de repente como que entendés cosas, digamos, hay como algo ahí de que te estás dibujando y flasheás, o lo ves más como hobby, pasatiempo. No, la cabeza va yendo, ¿no? Ahí va. Junto con el dibujo, entonces a veces te aparece alguna cosa, pero si no, sí, a mí me gusta nada, va yendo, pero a veces no aparece nada y está bien, y si aparece algo, capaz que escribo el cosito y capaz que, no sé, pero yo, por ejemplo, en la exposición dibujé una silla, qué sé yo, no sé qué mierda. Y después dibujo siempre lo mismo. Lo que tiene, mirá, con respecto al teatro, yo dibujo mucha máscara. Ahí va. Que no digo que tenga que ver por ahí, pero tiene que ver, dibujo mucha máscara, dibujo
mucho no sé cómo decir, pero como si fueran armaduras que te defienden, pero que también te esconden y qué sé yo, ¿viste? Capaz que todo eso está por ahí dando vuelta y qué sé yo, y en un punto eso se parece también a actuar, ¿no? Lo más interesante de mí no es quién yo soy, sino qué personaje represento en un punto, ¿viste? Y eso tiene que ver con máscaras y con armaduras y con vestuarios que no son los tuyos, qué sé yo. Entonces capaz que sí, que algo hay. Pero bueno, está no sé. buenísimo, porque Habría que agarrar a un psicólogo. habría que agarrarlo, ¿no? De frente mar. Pero no, me interesaba, digamos, como pensarlo esto un poco la frontera entre el dibujo y el teatro, y también como hay algo como que de la frontera que me parecía interesante, y por ahí venía la pregunta que viene también. Porque, bueno, un personaje importante de tu carrera fue el bagallero del Baño del Papa, Sí, digamos. sí. Y bueno, esa historia pone el foco en la frontera, hacer un laburante que trafica mercadería del lado brasilero al lado uruguayo. Y con el tiempo te convertiste en un actor que circula entre Uruguay, Brasil, Argentina, Sí. digamos. Como actor, cuando trabajás afuera, ¿sentís que llevas algo? ¿Llevas algo del saber, de la forma de ser uruguayo en otros lados? ¿Sentís que te contagiás de lo otro? ¿Habría como un tráfico entre Sí. frontera de algo? Sí, probablemente, ¿no? No es que uno lo ande pensando, pero es probable. Sí, yo soy de la teoría de que si te vas a vivir 7 meses a un lugar o 9 meses cuando fui, yo qué sé, a Brasil, este, cuando hice la novela Flor del Caribe estuve 7 meses, no, 9. Y ahora cuando hice el Eternauta estuve 7 y después en otras cosas estuve 3 meses, 4 meses, dependiendo de qué cosas sean. Cuando vos estás en esos lugares, lo mejor que te puede pasar es involucrarte con el otro. Vos no podés estar. A mí me pone muy loco el tipo que va a emigrar, por ejemplo, y que abre la valija y en la valija pone 1 kilo de yerba, el termo, el mate, la bombilla, pone la bandera de Uruguay y pone la camiseta. ¿Viste? Capaz que en un punto está bien, ¿no? Uno tiene que recordar quién es y de dónde viene, eso seguro. Ahora, el asunto es cuánto te vas a permitir de encontrarte con el otro, con el nuevo, con el que te recibe. Y a mí me parece que es medio necesario eso, ¿viste? El día a día tiene que ser el día a día del país en el que residís. Ahí va. Después podrás tener tus momentos de melancolía y de nostalgia, eso está bien y es lógico. Pero siempre es eso, ¿no? Y por supuesto, si hablas con alguien, siempre tenés algo. Yo llevo el termo y el mate, no es que no lo lleve, ¿viste? No es que vaya sin termo y sin mate. Y salgo a buscar donde venden la yerba uruguaya para no tomar la brasileña. Con la Argentina no tengo tanto problema. Aunque tenga palo. No, la Argentina tiene palo, pero bueno, son argentinos, ¿qué le vas a hacer? Pero la brasileña radiactiva, ¿viste? La de Río Grande del Sur es una porquería. Claro. Entonces, no es que uno no lo haga, pero digo, pero sí, hay un intercambio inevitable, ¿no? Sos quien sos, venís de donde venís y algo vas a llevarte. Y a su vez vas a tratar de recibir del otro. Eso está bueno, es lindo, pero no sé exactamente qué. Mi actitud siempre es tratar de no pasar como el extraño, el diferente, el extranjero en los lugares a los que vas. Probá todo lo que te ponen adelante. Claro. Es como eso, ¿no? No, y te escuchaba decir también en otra entrevista que te parece que algo de tus éxitos, si es que existe tal cosa, pero de lo bien que te va, tuvo que ver con que sos poco rompebola en los rodajes, con que como que te acomodás. Sí, sí. Digo, de repente, ¿habrá algo uruguayo ahí, digamos, una forma de ser más calma, te parece? O... Soy un pan de Dios, sí. Pero por ejemplo, el Néstor Gusini también Ahí va. es un pan de Dios. Igual es más calentón que yo. Pero Estuvieron ahí en Quemadura China. En Quemadura China y en algunas más, otra historia del mundo, en mi mundial, unas cuantas. Pero el Néstor, por ejemplo, yo creo que también, ¿viste? Son esos tipos que venís de lugares en los cuales sabés que a veces tenés que agarrar vos en las cajas y llevarlas. Y de repente vas a algún rodaje un poco más grande, no sé qué, dice que no, ¿qué estás haciendo? Digo, no, estoy llevando una caja. Te dice, ¿están yendo todos para allá con una caja? O llevo una. No, vos sos el actor. Digo, bueno, está, qué sé yo. Claro. Pero lo mismo debe pasar con Roberto, que está trabajando ahora en Argentina, o bueno, Daniel Gendre, vos lo ves, ¿viste? Lo cual no quiere decir que puntualmente y eventualmente no pongas un límite, no marques, pero sí, la verdad que la gente es mansa acá.
es mansa. Y como trabajamos siempre sabiendo que, bueno, que a lo mejor está bueno tener un pedacito de alambre en el bolsillo, si algo se rompe nos parece bastante más natural. Claro, total. Y para seguir un poquito con el recorrido antes de llegar al Eternautas, vamos a llegar obviamente, Sí, pero sí. otra peli que, nada, conociste a Darín en XXI de Lucía Sí, Puelzo, ¿no? sí, Que para mí ese film lo vi de chico y me impactó mucho. También contaba la historia de, bueno, de un adolescente intersexual, estaba sí. situada en la frontera argentina-uruguaya y se preguntaba sobre cómo construye la identidad, cómo la sociedad reacciona ofensivamente en lo que es difícil de encajar en categorías preexistentes. Sí. No está no es en la frontera, es en Piriápolis Ah, directo. ¿sí? Sí, Ah, ahí está va. hecha en Piriápolis y creo que Piriápolis pasa por Piriápolis, Ahí digamos. va, no me Pero acordaba. Lo no, leí, Eddie. sí, pero bueno, sí, pero es igual la frontera es donde hay argentinos radicados. Quiero decir, esta gente estaba viviendo en Piriápolis, hay algo sí de encuentro entre argentino y uruguayo igual, ¿no? Y bueno, no, bueno, a mí me pareció impresionante la peli, digamos, fue Sí, una de las primeras cosas en las que te reconocí, digamos, sí. también. Entonces, ¿qué recordás del proceso de filmación de esa peli? ¿Cómo fue ese primer encuentro con Darín, digamos, en 2007? Sí, es un libro de la propia Lucía Puenzo, que escribe además, es escritora, adaptó su libro, digamos. Ahora está trabajando bastante en México, creo yo. Este, mm, Nada, fue lindo, fue lindo. Lo que pasa que, claro, bueno, este, esa película, si no fue la tercera o cuarta, por ahí, ¿viste? Es de la época del baño del Papa. Entonces, uno que es medio tímido, medio papanata, mirá a Piro Yanqui cuando pesaba 25 kilos. Este, em, Nada, el modo en que yo entré a la película fue en ese de estar como alerta, ¿viste? De tratar de no ser macana, de qué sé yo. Y Ricardo me dio una bola relativa, porque nada, porque es lógico, porque trabajé 4 días, 3, 4 días. Claro. Pero siempre fue muy cordial y muy adecuado y muy correcto y buena onda y contando anécdotas y siempre generando buenos climas. Así que eso, nada. Y la película quedó divina. Y ya que estamos, vamos a nombrar y no soy el único, hay uno de los violadores del personaje, uno, no sé si es no me acuerdo si era una violación propiamente dicha, pero bueno, pero se mete con el personaje De de Inés Efron, Sí. que es el, el negro Bruno Pereira. Ah, el Bruno está ahí en la Bruno vuelta también. Pereira, Qué que maestro. ahora también está laburando de protagonista en la película de Julián. Dios mío, Julián Goyoaga. Ahí va. Julián Goyoaga es el protagonista. Oh, tremenda Sí, esa peli, la es verdad. muy linda peli. El muy laburo linda de Inés peli. de Front también es increíble. No, sí. Sí, sí, sí. No, estaba, Inés y ahí estaba comenzando, me parece. Claro, No sé si eran re guachos todos, eran sí, re chicos. sí, totalmente. Y bueno, llegando entonces también ahí a Favali, al Eternauta, digamos, que Mm, bueno, que ha causado un impacto bárbaro. sí. Para arrancar así, medio chiviando, pero decime 3 objetos del sótano de Favali que recuerdes. 3 objetos del sótano, una batería, unas tablas y, y un farol a mantilla, que no se llama farol a mantilla, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen los ¿Lo argentinos? de gas o...? Sí, sí, que eso es lo que termina funcionando. Después había un montón, por ejemplo, para nombrar cosas que no son tan obvias, porque las 3 cosas esas las uso. En un momento clavo las tablas, uso la batería para probar que lo viejo Que funciona. lo viejo ¿no? funcione. Pero había, por ejemplo, yogur. Había un montón de vasitos de yogur que son esos. Los argentinos tienen un yogur que no me llama, que era muy rico, de un yogur ¿Serenito? duro. Ah, No es una marca de las más comerciales. Y claro, son los que después te quedás con el frasquito de vidrio con tapita de plástico y le metés los clavitos adentro, en este clavito, en aquel tornillo, en otro tuerca. Son maravillosos. Y de eso había en un rincón un montón. Habían puesto un mueble en el que estaban todos esos frasquitos. Tremendo. ¿Y por qué sentí que te acordás de eso? ¿Por qué dirías que todavía funcionan esas cosas? Y funciona porque hay una cuestión que es muy básica y lo que nosotros estamos haciendo me parece como sociedad, como planeta, como mundo, qué sé yo, estamos trascendiendo lo que siempre funcionó. Lo que nosotros tenemos,
quiero decir, un clavo es un clavo. Un clavo funciona. Después vos podrás tener además, y un martillo funciona, después vos podrás tener además un taladro de esos que te ponen, que clavan, que remachan clavos y qué sé yo. Esos son lujos que nos podemos dar como especie, lujos a veces incluso medio idiotas, pero hay una cuestión. Cuando dicen lo viejo funciona, lo que dicen es prender fuego con fósforo sigue siendo maravilloso, más allá de que puedas a su vez con un rayo, con un contacto láser generar una chispa, no sé qué. Sí, está macanudo, pero digo, hay una cuestión de base que es que tiene que ver con lo mínimo indispensable para la vida, y eso es lo viejo. Lo viejo era, nos sentamos en un tronco, no necesitamos tener una silla que además se mueve y que tiene 6 posiciones y que te masajea. Para masajearte están las manos de tu novia, o las manos de tu madre, o las manos de tu hermano. Lo que hay que tener son 2 manos. Después lo otro nos mejorará a veces, si no nos excedemos, pero me parece que viene por ahí, ¿no? Hay que volver a lo sencillo. La vida social tiene que ver justamente con la comunidad y con eso. Si vos prosperás y te vas del barrio, capaz que la estás complicando, ¿viste? Y eso son cosas como aprendizajes medio de base, medio simples, que tendríamos que tener todos. Totalmente. Y bueno, venía medio por ahí también la pregunta que viene, pero ¿por qué te parece que, digo, más allá de que, bueno, es una mega producción, tuvo mucha publicidad y todo, pero fue recibida con mucho cariño en todo el mundo la serie, digamos? O sea, acá en el Cono Sur y en todo el mundo hubo como un arraigo social, emotivo, digamos. ¿Por qué te parece que se dio eso en relación con esto que estamos charlando, digamos? Sí, yo no sé, digo, claramente en Argentina había unas expectativas creadas porque la fórmula era medio ganadora, ¿no? Oestergel, KS, Netflix, Darín, Estañaro, era como medio fórmula ganadora. Entonces, los tipos querían, además vienen de capa caídas anímicamente, por las grietas estas en las que se han metido. Entonces esto era como una carta fuerte para plantarse de vuelta diciendo carajo podemos, y de hecho lo ha sido así. Yo creo que si yo pienso con respecto al resto del mundo, lo que pienso es, bueno, nada, esta mirada cambia un poco el ángulo desde el que las invasiones extraterrestres se construyen, ¿no? Gente jugando al truco, una manifestación en la calle porque hay un corte de luz y porque es el enésimo corte de luz. Estas cosas que se generan desde el sur y que suceden desde acá, que no suceden, bueno, ahora están sucediendo en todos lados, ¿no? Gracias al amigo Trump. En Estados Unidos están pasando algunas cosas medio heavy. Sí. Pero no era lo que uno imaginaba, ¿no? Lo que uno imagina es que los países prósperos reciben una invasión extraterrestre. Acá no lo recibe un país próspero, lo recibe con otra lógica. Pienso que puede pasar por ahí, porque si no me doy mucha cuenta de por qué. Bueno, está muy bien hecha. Está muy bien hecha y está muy bien vendida, las dos cosas. Está muy bien hecha, muy bien vendida, Claro. está en una plataforma como Netflix, que es una plataforma, muy potente. Entonces, bueno, nada, pienso que por ahí. Ahí va. Y bueno, te escuchaba también hablando de algo del color local argentino, latinoamericano de la serie como un aspecto positivo. ¿Qué es lo que está interesando al resto del mundo de la realidad latinoamericana para vos, digamos? O sea, Yo no sé qué interesa y qué no interesa, porque además esto, el Eternauta tiene una cosa urbana, y la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que puede competir más o menos, o sea, la zona que se trabaja en la serie es una zona que compite con cualquier espacio internacional. Quiero decir, en Madrid encontrás esos edificios, esas casas, esas calles, no es que estás mostrando Tucumán, claro, o la Argentina profunda, no es eso, ¿no? Pero lo que yo una vez, siempre digo lo mismo, lo voy a decir una vez más. Y la pregunta es medio hincha huevo también. Claro, pero no, es para que me inviten una vez sola, digo, repito, la próxima vez no lo invitemos que va a repetir. Yo conocí a un suizo que se llamaba Dominic, que era pareja de una compañera de trabajo cuando trabajaba en el otro lugar. Y yo una vez le pregunté, ¿por qué estás radicado acá en Uruguay? Y él lo que me dijo, porque acá tengo la sensación de que hay cosas que aún quedan cosas por ser hechas, por hacer. Yo en Suiza tengo todo resuelto. En Suiza yo no necesito hacer nada. O sea, quiero decir, no hay zozobra, no hay nada se mueve del lugar, está todo pensado.
El cuento ese de que un señor cuelga un paraguas de una rama de un árbol y el paraguas 4 días después está ahí. Claro. Acá te lo van a afanar, seguro que te lo van a afanar, te lo van a reventar contra la volqueta, algo van a hacer, le van a prender fuego, algo le van a hacer. Y eso con todo lo que puede tener de negativo de repente, qué sé yo, ¿no? O de incómodo, tiene algo de vida. Tiene algo de vivo, está vivo, ¿viste? El paraguas ese se movió de lugar. ¿Por qué? Porque hay gente a la que le pasan cosas. Y hay algo de eso. Me parece que los intereses, viste que las plataformas están construyendo, digo, no pasa solo con esto, pero pasa con África, pasa con zonas de Asia. Me parece que hay una cuestión que tiene que ver con lo global, pero también hay una cuestión que tiene que ver con lo diverso, con lo diferente, ¿no? Con lo que no estás mostrando más de lo mismo. Claro. ¿Viste? Por más que en algunas cosas tenés estructuras que se repiten, no estás mostrando más de lo mismo todo el tiempo. Hay algo que cambia cuando la música que suena es Manal. Total. Bueno, si fuera acá sería Jaime Ross, qué sé yo. Si escuchás a Jaime no estás escuchando, no sé, a Rod Stewart. Y eso genera una vibración diferente en un punto. De una. Y en ese sentido, digamos, en esa línea, ¿cómo percibís la mirada internacional sobre los actores y las actrices de Latinoamérica hoy? A mí me parece que nada, que el nivel de calidad es el mismo. No sé cómo se perciben o no los actores en el mundo, pero cuando vos ves a Bardem haciendo películas en Hollywood, cuando ves a, no sé, Benicio del Toro o Salma Hayek o qué sé yo quién, están en pie de igualdad con cualquiera. Yo creo que acá, por ejemplo, el cuento más que latinoamericano, es un cuento que era medio uruguayo, esa cosa de el actor uruguayo no sirve para cine, ¿no? Que es una tontería. De hecho, es por esa razón, entre otras tantas, que los servicios de producción llegan a Uruguay, porque Claro. tenés técnicos y actores para ofrecer, al mismo nivel de calidad que el que llega de fuera. Yo creo que estamos muy bien. Después habrá que ver, bueno, no sé si la realidad de todos los países de Latinoamérica es la misma, ¿no? No sé si el movimiento teatral argentino es equiparable al movimiento teatral ecuatoriano. Me imagino que no. Pero los niveles de calidad, quiero decir, buenos y malos actores nacen en todos lados. Después, bueno, hay cosas como, por ejemplo, la cantidad de oficios que podés construir en un lugar y en otro, que bueno, que te pueden mover un poco la aguja, pero no es un tema de aquí no hay o aquí no puede suceder. Sucede y sucede muy bien. De una. Y ¿a vos te parece, te estoy preguntando, es una pregunta en serio, digamos, no que quiero inducir una respuesta, yo me lo pregunto, si existe algo así como una estética latinoamericana en el trabajo artístico, o una ética latinoamericana, una forma, o en realidad ya estamos todos globalizados y de todos lados más o menos lo mismo? No, yo creo que, bueno, no tengo la menor idea, pero ya que estamos, igual te invento una respuesta. Yo imagino que sí, imagino que me da la sensación de que, por ejemplo, podría estar sucediendo que alguien que desea ingresar en el sistema en el mercado audiovisual de una manera medio sencilla, de pronto, viste que ahora, por ejemplo, están apareciendo un montón de directores latinos que dirigen directamente en inglés. Hay una casa, creo que una casa productora española, que si no me equivoco se llama Filmax, que ha dirigido con Nicole Kidman y con no sé quién más, ha dirigido películas en idioma inglés y hizo una producción española. Bueno, eso se corresponde con un deseo muy concreto de sumarse al mercado sin demasiado conflicto, ¿no? Es más fácil, obviamente. Pero no todo el mundo trabaja de ese modo. Y claro, hay una mirada que es mucho más personal. Yo creo que esa mirada, digo, podrá estar filtrada, a veces me parece, no estoy seguro, pero me parece que las plataformas a veces te ponen condiciones, ¿no?
con respecto al modo de construir las cosas y cómo se las plantean y cuánto dura una película y cuánto no dura, qué sé yo, pero para mí sí, no es lo mismo, porque no es lo mismo la lógica de pensamiento de un yo qué sé, de vuelta digo tucumano porque fui al Festival de Tucumán. Y las empanadas son muy ricas, claro, además. y el locro ni te cuento. Pero sí, no es lo mismo el modo de pensar de un tucumano que un flaco de Wisconsin o de un alemán en la Selva Negra, qué sé yo. Más allá de que algunas cosas se homogeneizan, me parece que hay otras que no, por suerte. Me parece que hay que luchar para que no, además, porque bueno, es una tendencia medio natural, ¿no? El mercado genera consumidores en vez de ciudadanos. Total. Y si los consumidores todos consumen películas o, no sé, papelitos blancos con letras azules, nos va a facilitar la cosa porque vendemos solo eso y ya no tenemos que andar diversificando ni tomando riesgos. Pero bueno, ese es el mercado. Y después la vida es otra cosa y la gente es bastante más que ese consumidor. Y para vos, esto como volviendo un poquito a los inicios, pero por ahí cuando eras más joven y arrancaste a actuar, digo, yo ahora a veces el miedo o el cagazo que me agarra es que siento que incluso ya eso, nos empiezan como a formar para el mercado, ¿viste? Sí. Nos empiezan como más a formar Sí. para eso, más que para actuar, para encontrarte con tus amigos, Sí. para hacer algo que te guste. Y siento que también hay algo de la lógica de producción audiovisual a veces, digamos, que tiende mucho a eso, digamos, Sí. como si... Entonces, ¿vos sentís que siempre fue así, que eso se está poniendo más heavy o que de verdad te pregunto? Y no sé, pero sí, hay algo de entender las cosas. Bueno, nada, viste que todo el mundo dice que estamos como en el capitalismo rabioso, medio declinante y qué sé yo, y están apareciendo. Así que, digo, no sería raro que también en el área audiovisual y en el asunto teatral estemos en ese lugar. En teatro ahí vos ponés la cartelera teatral y vos mirás y hay un montón de espectáculos que tienen que ver con la comedia, porque la comedia es más amigable que el drama, o que tienen que ver con la comedia más estereotipada también, así digo, ¿no? Esa cosa de divorciados, ¿no? Las divorciadas y las mujeres hablando de hombres y qué sé yo. Y eso viene desde siempre, no es solo de ahora, me parece. O sea que hay algo como de querer conseguir resultados, porque estamos en un mercado muy chiquito, muy apretado y qué sé yo, pero sí, hay algo de capitalismo rabioso instalado. Pero también es cierto que hay un montón de otra gente haciendo otras cosas. Hay gente que tiene... Hoy por hoy se puede hacer cine con un celular. Hay una película que se estrenó de Manuel Facal que se llama Sándwich Caliente, que es una bizarrada maravillosa. Es divina esa peli, a mí me parece preciosa. Cuyo equipo eran 5 personas con un celular, entre ellas el protagonista. Entonces, digo, qué sé yo, tenés eso, tenés después cosas como El Eternauta, es decir, tenés de todo, ¿viste? Lo que me parece es que nada, que hay un deseo de instalar ciertas lógicas, pero también hay una resistencia natural que tenemos como humanos a eso, que yo espero que siga existiendo. Yo me imagino que en algún momento va a suceder que nos vamos a dar cuenta de agarrar y decir, bueno, vamos a volver a dibujar con lápiz en vez de dibujar con computadoras, vamos a volver a construir textos escritos por nosotros sin chequearlos con la inteligencia artificial. Va a empezar a suceder en algún momento de vuelta, pienso yo, espero. En otra entrevista dijiste que te cuesta un mundo que cada vez ría menos. A mí me parece que estaba sacado de contexto. Sí, hay algo que tiene que ver, viste, que por un lado, por ejemplo, temas como la corrección. Yo soy un tipo del siglo XX, ¿no? Formado con todas las barbaridades que se decían en el siglo XX también. Y algunas de esas barbaridades se están perdiendo, lo cual me parece muy bien. Pero hay otras que movían a risa y que no necesariamente eran malas. A mí me parece que el acto de reír es un acto inteligente. Se ríe quien entiende, se ríe quien percibe
no sé, viste, que quien percibe que algo es irónico, que algo es sarcástico, que no todo lo que se dice es literal. O sea, me parece que entonces yo reivindico la risa por ese lado, y a veces la risa es cruel, y a veces la risa es ingrata y fastidiosa, y qué sé yo, y te reís de cosas que no deberías, y qué sé yo. Pero a mí me parece que a veces hay que tener cuidado con las cosas que se dejan por el camino, cuáles son efectivamente las que deben ser dejadas, que hay unas cuantas que sí, obviamente, y cuáles al perderlas lo que ganamos no termina de compensar esa pérdida, no termina de llenar el hueco que la pérdida dejó. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo reivindico la capacidad de la risa, ¿viste? Y a veces la risa medio bruta, medio bestia, medio políticamente incorrecta, también suma, me parece, porque ser literal y entender, ¿viste? Cuando yo conozco gente que no entiende, que no entiende el doble sentido. Claro. Y a mí me preocupa que haya un montón de gente que no chapan una. No, total, que no tengamos capacidad de leer la ironía Claro, es grave, digamos. Claro, y a veces se te va de mambo y a veces se te va de mano, pero no todo necesariamente es anulable. A mí me parece que hay algo justamente en el hecho de que somos seres humanos en los cuales no podemos estar, no estamos en condiciones de que todo sea correcto y perfectamente adecuado. Lamentablemente nuestra propia naturaleza hace que nosotros seamos un poco más sucios en nuestro modo de comunicarnos, y a mí, en un punto, bueno, nada, lo que nos hace humanos nos hace humanos. Y vos sabés, esto es una hipótesis mía, pero no, digo, si te parece una pelotudez, decime. Pero para mí hay algo interesante como en términos de... Digo, me parece que hay un lugar en el que la gente que se autopercibe más de izquierda, progresista, creo que nos falta una autocrítica que hacer ahí, porque desde mi perspectiva hubo algo como de... que nos pusimos tan manija con esto, digamos, como de que la rebeldía, digamos, la provocación quedó para la derecha, que también esas categorías ya son medias caducas, ¿no? Pero de repente viene un tipo que realmente tiene un discurso de odio y la gente encuentra la posibilidad de hacer catarsis con él porque está justamente siendo incorrecto y salvaje, digamos, y qué sé yo. Pero entonces, digo, ahí me parece que no es solo identificarlo, sino también, bueno, ¿qué hicimos con la risa nosotros, digamos? ¿Qué nos pasó con nuestra capacidad de provocar, digamos? Sí, lo que pasa que también ahora, lo que pasa es que venimos de un tiempo en el que estamos todos probados, ¿no? Y lo último que hubo este es el cuarto periodo, no consecutivo, pero estuvo solo la calle Pou en el medio, digamos, pero hace de 5 periodos, 4 fueron gobernados por la izquierda, que no es exactamente la izquierda idealizada y límpida que uno construía, pero es una izquierda. Entonces hay una generación, pues, ¿no? Estamos hablando de 20, 25 años, hay una generación que lo que conoce como, o sea, que las cagadas se las ve a gobiernos zurdos. Claro. Entonces dice, bueno, y nada, ¿y cómo me reveló a esto? Me reveló por este otro lado. Además de que hay, me parece medio naturalmente, esto capaz que es medio fastidioso decirlo así, pero no se me ocurre cómo decirlo de otra manera, ciertas luchas que han conseguido ciertos objetivos con estos gobiernos de izquierda han generado en la contraparte un malestar, ¿no? Quiero decir, vos luchaste por ciertos derechos, los conseguiste. Bueno, pero hay gente que estaba en contra de esos derechos y esa gente se ve afectada y además, por ejemplo, la derecha ha tenido capacidad de comunicación muchas veces mejor que la izquierda, ponele. Entonces esos hechos se han magnificado y se han transformado en un caballito de batalla. Y, viste, quiero decir, se ganaron cosas, pero esas cosas que ganaron generaron el malestar de otra población que estaba silenciada. Ahora hay redes sociales. Antes te daba vergüenza ser una bestia pensante. Sí, total. Pero cuando empezaste a encontrarte en redes sociales con gente que decían más o menos lo mismo que vos y te diste cuenta que son
Somos legión, decía. ¿Qué era? El exorcista, no me acuerdo. Cuando vos te empezás a dar cuenta que hay una mayoría que estaba silenciada o silenciosa y que de repente un día se encontró y empezó a decir esas barbaridades a los gritos y orgullosamente, la ignorancia se transformó en una cosa de la cual enorgullecerse para mucha gente. No, de eso no sé nada, ¿de qué? ¿Viste? Y entonces, yo qué sé, es como complicado, yo no sé ni a dónde apuntaba el asunto, ya me perdí, No, ¿viste? eso sí, como Pero, veníamos de que cada vez nos reímos menos y qué pero, podemos hacer con eso, claro, digamos, por eso hay que sí, tener cuidado con las cosas que cancelamos, con cuáles no, con los tiempos de la cancelación, cómo hacemos el proceso. Me parece, ¿viste? También es cierto, sí, es complejo también hablar es de cierto esto, más vale. que nada, ¿viste? Que si tenés la condición, las condiciones para conseguir algo, capaz que está bueno conseguirlo una vez por todas y no andar haciendo revalúos con, bueno, no, hagámoslo gradual para que no se me ofenda este zapallo. Qué sé yo, no sé. Pero sí, hay cosas que hay que tener. O bueno, o estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Que también, quiero decir, conseguiste esto, y va a haber reacción. Total, Hay no, que ver pero cómo nos paramos ante esa reacción. un poco lo vinculaba a la pregunta con lo que empezamos hablando, ¿viste? Pero porque yo siento que hay cosas justamente como las que hacían con Suárez Troncoso, como las que Mm, hacía Restucia, ¿me sí, entendés? Que sí, hoy estarían al borde de la cancelación o sí, serían sí, provocativas y sí. sin embargo ahí estábamos estimulando un pensamiento crítico que digo, capaz que no era impecable No, éticamente lo que hacían, pero digo, estábamos estimulando una forma de reír, de encontrarnos con un pensamiento crítico que hoy es más difícil que se nos dé, por lo menos la gente de mi generación me sí. parece, porque estamos demasiado preocupados por no equivocarnos en nada, digamos. Claro, sí, por eso, por eso. Y, 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 y viste que también se dice, no sé si es verdad, pero bueno, yo acá me metí, ya esto ya es un terreno en el que chantuneo mucho. Pero viste que se dice que también hay una sensibilidad más a flor de piel de las generaciones más jóvenes, viste, y que hay atisbos de depresión de pronto en pibes que bueno, nada. Todo eso tiene que ver también con eso, con poder echar cáscara, ¿viste? Claro, con curtirse un Y poco. no, hay que tener que curtirte. Y si estás todo el tiempo cancelando, todo el tiempo frenando, diciendo por ahí no digas eso, no sé qué, no sé cuánto, capaz que la cáscara no se hace. Pienso yo, no sé. No, de una. Y esto también, digo, me parece que está bueno decirlo. Obviamente que la perspectiva de género, digamos, que el feminismo nos dio un Mm. montón de herramientas nuevas para pensar la Eh, sociedad y es y justo, están, el están feminismo buenísimas. básicamente es Es justo, justicia, claro. básicamente es justo, o sea, eso no cabe duda, Total. Pero eso sí, es, digamos, la actitud frente a eso, conoce la claro. posibilidad de error, digamos, también, de equivocarse. Yo creo que, no sé. No, Veía los videos de vos con Roberto y me pasaba eso, ¿me y entendés? del otro lado hay gente inteligente también, ¿viste? Que uno a veces piensa, no, yo qué sé, vos ves la manifestación del 8 de marzo, dos pibas tiran dos bombas de color contra la iglesia esta del Cordón y, y fue el movimiento feminista el que las tiró entero. ¿Por qué? Porque lo manipularon los otros, ¿viste? Quiero decir, también del otro lado hay jugadores, y Obvio, re. jugadores muy astutos y muy hábiles. Entonces es como complicado. Lo que yo digo es qué cosas vamos a cambiar rápidamente, qué cosas vamos a dejar ahí aunque parezcan fastidiosas, no sé, ¿viste? Son tiempos de movimiento, muchas cosas que se están moviendo, algunas se están perdiendo, otras se están potenciando, están apareciendo estas extremas derechas por el mundo, ¿viste? Que nada, que son reacción a algo, evidentemente, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, hay que ver qué pasa, cómo decanta todo esto. Es un viaje, ¿eh? Y bueno, para ir cerrando y un poco pensando en esto, es una entrevista como de hace 10 años, pero en la que decías, estaba empezando el gobierno al frente, creo, y que decía que ser de izquierda es pensar en las personas más que en el mercado. Un poco preguntarte por qué te parece que es más importante pensar en las personas que en el mercado, cómo revisitas, digamos, esa frase también hoy en día con tu laburo para mega plataforma también, digamos, como... No, bueno, nada, uno vive en el mundo en el que le toca vivir, ¿no? Y, y nada, y la regla de juego es esta que tenemos y está bien, ¿viste? Y yo trabajo con una plataforma porque las condiciones que me están poniendo primero, porque me gusta, me gusta el trabajo que me proponen, porque es lo que hay para hacer, este, y, y, y- y porque me trata muy bien, o sea, la plataforma a mí Obvio. me trata muy bien. Y es el mundo en el que vivís. El asunto es cuánto de una cosa y cuánto de otra.
El asunto no es renegar de la lógica en la que vivimos, o mejor dicho, podés renegar, pero bueno, es la lógica que hay, ¿no? Ese razonamiento que tienen muchos que dicen, bueno, digo, y vos te vas de vacaciones y sos de izquierda, ¿y por qué no dejas la plata de las vacaciones no se la das a los pobres? No funciona así el razonamiento, no es eso, no es pasemos peor entre todos así, Claro. así hay menos pobres. No funciona así, no es eso lo que se hace. Ahora, ¿qué era la pregunta? Bueno, Se me fue. ¿por qué es más importante pensar en las personas que en el mercado? ¿Cuál es la función social del arte? Porque las personas arte? son personas y el mercado y vos para el mercado sos un consumidor. Sos una persona que importa en función de su capacidad de ser pasible de convencerla de que lo mejor que te puede pasar es ir a un Black Friday. Porque la lógica es esa y está bien, es la lógica. Si vos tenés una empresa, tu lógica es que querés vender. Cuando vos pensás en alguien, no solo como el consumidor que también es, sino como un ciudadano que tiene un montón de otros intereses y que es una persona, un ser humano, vos lo que haces es construir otras cosas. Yo no digo que toda la izquierda haga eso, a esta altura del partido tampoco soy tan gil, ni que toda la derecha sea desastrosa. Justamente la alternancia en el poder también está buena. Si vos tenés 3, 4 gobiernos de un sector político, está bueno que el próximo gobierno no sea de ese, ¿viste? Y que las cosas se alternen, porque hay gente que tiene también derecho de que su línea de pensamiento sea representada en algún momento en lugares de decisión o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero somos personas, somos más, ¿viste? Yo no soy apenas un hincha de Nacional, no soy apenas un señor que dibuja, no soy apenas, quiero decir, nada de eso me termina de definir solo. Y cuando vos pensás en algunas lógicas, esas lógicas como que te achican lo que vos sos. En cambio, cuando pensás en personas, en seres humanos, lo que pensás es en un tipo bastante más amplio, que puede emocionarse en un poema, o que puede ir a una cancha de fútbol a ver un partido, o que puede salir el Black Friday a comprarse un televisor porque está barato. Es más amplio. Total. Y bueno, y hay algo ahí, lo veníamos hablando, pero como que hay algo del arte y la cultura que en ese sentido, para mí... Bueno, por eso me gusta charlar con artistas, digamos, que yo, pero digo, como complejiza, digamos, la idea de humanidad, digamos, ¿no? Sí, bueno, otra cosa que yo siempre digo, que es medio pavada, pero bueno, la voy a decir de vuelta, total, uno es un pavo. No, yo siempre digo, si nosotros fuéramos perros, ¿viste? Capaz que yo tengo una perra, mi perra quiere comer un mimo, que la tape cuando se acuesta y después salir a correr un poco. Pero yo no me arreglo con eso como persona, como ser humano. No me arreglo con eso, no me alcanza, no es suficiente. También necesito cultivar la charla, necesito cultivar el debate, necesito encruzarme, ver un recital, hay un montón de otras cosas. Digo, somos más complejos. Cuanto más complejos somos, más necesidades necesitamos cubrir. Y bueno, es un poco lo que nos pasa. Bueno, César, muchísimas gracias por esta charla y tremendo aprendizaje charlar contigo, de verdad. Gracias. Nada, mucho chanturismo. Vamos a un corte y ya volvemos con más César Troncoso en Atardecer Naranja. La explosión del sol. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas.
explosión del sol. Sí. Sé que la gente se acostumbra, pero no debería. La gente se acostumbra a vivir en un apartamento interior y a no tener otra vista que no sea las ventanas de alrededor. Y como no tiene vistas, luego se acostumbra a no mirar hacia afuera, y como no mira hacia afuera, luego se acostumbra a no abrir del todo las cortinas. Y como no abre las cortinas, luego se acostumbra a encender más pronto la luz, y a medida que se acostumbra, olvida el sol, olvida el aire, olvida la amplitud. La gente se acostumbra a levantarse por la mañana sobresaltado porque es la hora, a tomar el café corriendo porque va atrasado, a leer la prensa en el autobús porque no puede perder el tiempo del viaje, a comer un sándwich porque no hay tiempo para almorzar, a salir del trabajo porque ya es de noche, a dormitar en el autobús porque está cansado, a acostarse temprano y dormir profundo sin haber disfrutado el día. La gente se acostumbra a abrir el periódico y a leer sobre la guerra, y aceptando la guerra, acepta los muertos y que haya una cifra de muertos. Y aceptando la cifra, acepta no creer en las negociaciones de paz, acepta leer todo el día sobre guerra, sobre cifras, sobre su larga duración. La gente se acostumbra a esperar el día entero y escuchar el teléfono. Hoy no puedo ir. A sonreír a la gente sin recibir una sonrisa de vuelta. A ser ignorado cuando necesita tanto ser visto. La gente se acostumbra a pagar por todo lo que desea y necesita. A luchar para ganar el dinero con que pagar. Y a ganar menos de lo que necesita, y a hacer colas para pagar, y a pagar más de lo que las cosas valen, y a saber que cada vez más, y a saber que cada vez pagará más, y a buscar más trabajo para ganar más dinero, para tener con qué pagar en las colas en las que se cobra. La gente se acostumbra a andar por la calle y ver carteles, a abrir las revistas y ver anuncios, a encender el televisor y ver publicidad, a ir al cine y engullir anuncios, a ser instigado, conducido, desnorteado, lanzado a la infinita catarata de productos. La gente se acostumbra a la polución, a las salas cerradas con aire acondicionado y olor a cigarro, a la luz artificial con su ligero temblor, al choque de los ojos con la luz natural, a las bacterias del agua potable, a la contaminación del agua del mar, a la lenta muerte de los ríos. Se acostumbra a no oír los pájaros ni el gallo de madrugada, a temer la hidrofobia de los perros, a no coger la fruta a pie de árbol, a no tener ni siquiera una planta. La gente se acostumbra a demasiadas cosas para no sufrir. En dosis pequeñas, intentando no percibir, se va apartando un dolor de aquí, un resentimiento de allí, una revuelta allá. Si el cine está lleno, la gente se sienta en primera fila y tuerce un poco el cuello. Si la playa está contaminada, la gente solo moja los pies y suda en el resto del cuerpo. Si el trabajo es duro, la gente se consuela pensando en el fin de semana. Y si en el fin de semana no hay mucho que hacer, la gente se acuesta temprano y aún queda satisfecho porque siempre tiene sueño atrasado. La gente se acostumbra para no rayarse en la aspereza, para preservar la piel. Se acostumbra para evitar heridas, sangrados, para esquivarse de la faca, de la bayoneta, para proteger el pecho. La gente se acostumbra para proteger la vida que poco a poco se gasta y que de tanto acostumbrarse se pierde de sí misma. Gracias, César. De nada. ¿Qué es? Marina Colasanti se llama. Creo que el poema se llama Lo sé, pero no debería. Creo, es brasileña. está en ¿Brasileña? portugués. Ahí va. Estaba traducido en internet. Tremendo. Muchísimas gracias por compartir eso y por la conversación, de verdad, y por tu tiempo, que fue un montón. De nada, un gusto. Tenemos para agradecerte un vino de la bodega de Luca, un Tanat, ahí, una bodega uruguaya. Muchas gracias, estaría buenísimo. Me lo tomo ahora, me repetí las preguntas y te contesto otra cosa. Y sería mucha más divertida la entrevista. Te contesto cualquier otra cosa. La Muchas próxima gracias. la hacemos así. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes también por seguir acompañando. Como les decimos todos los jueves, vayan a Cinemateca, que está buenísimo. Esta semana en Cinemateca van a estar con el ciclo Basofi, que es un ciclo de películas raras, películas medias extraterrestres, que el crítico y divulgador, no es crítico, es divulgador y historiador de cine argentino Fernando Martín Peña seleccionó entre el archivo de Cinemateca algunas joyas, algunos tesoros medios extraños y armaron un gran ciclo con eso, que es el Basofi, que es en su versión oriental, es algo que él hace en
Buenos Aires y lo ha hecho en otros lados. Eso va a estar en Cinemateca, además de los estrenos, de todas las películas que hay, están buenísimas. Pueden participar en los sorteos por Instagram para las entradas para Cinemateca. Participan ahí desde las redes de Atardecer Naranja y las de Cinemateca. Así que bueno, siempre invitados también a ir ahí. Muchísimas gracias por estar, por acompañar en estas conversaciones con artistas. Nos vemos el jueves que viene para más conversaciones con artistas en Atardecer Naranja. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó, pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.